Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. La casa más allá de los pinos. Siempre he considerado a mí mismo un hombre ordinario. Trabajo común, ordinario apartamento, la vida ordinaria. Nunca perseguí la fama o la fortuna, ni tampoco aspiro a lograr nada extraordinario. Así que cuando me topé con un anuncio de una pequeña casa de alquiler en el campo, pensé que era la oportunidad perfecta para dar un paso hacia la paz y la tranquilidad. Una oportunidad para el comercio el gris concreto de la ciudad por la tranquilidad de los bosques, nada más. La casa estaba aislada, enclavado en un denso bosque de pinos, y parecía sorprendentemente acogedor en las fotos. La pequeña, de 2 pisos, con un techo inclinado y grandes ventanales que prometió un montón de luz del sol. El precio era casi sospechosamente bajos, pero estaba seguro de que el propietario, una voz suave hombre llamado Senor Carlyle, que la propiedad simplemente había estado en su familia durante años y él no tenía ningún uso para él. La unidad no tomó más tiempo del que yo esperaba. La carretera asfaltada que dio paso a la arena, a la suciedad y finalmente a un camino lleno de baches que serpenteaban a través del bosque. Mi GPS fracasaron varias veces antes de que finalmente dirigiéndose a mí hacia abajo sin marcar una pista. Cuando doblé la última curva y vio la casa emergen de los árboles, no pude evitar sonreír. Era exactamente como yo esperaba, pintoresco y totalmente aislado. El escape perfecto. El señor Carlyle me estaba esperando en el porche. Él era mayor que yo había imaginado, su rostro curtido enmarcada por una desalinada barba y un par de gafas posado en su nariz. Él me estrechó la mano con firmeza y me dio un breve recorrido por el lugar. El interior era tan encantador como el exterior, paredes revestidas de madera, una chimenea de piedra y una escalera de caracol que conduce al loft dormitorio. El mobiliario era mínima pero funcional, y la cocina parecía que se había actualizado en algún momento en la última década. Hay un generador de la parte de atrás. El señor Carlyle le dijo que como él me mostró el pequeño cobertizo detrás de la casa. El poder puede ser un poco quisquilloso aquí, especialmente durante las tormentas. Asentí con la cabeza, ya que la concepción de noches pasadas por el fuego, la lectura bajo el resplandor de una lámpara de queroseno, si la electricidad falló, sonaba como un sueno. Antes de salir, él me entregó un conjunto de old-fashioned llaves en un llavero de cuero. Una última cosa, él agregó su tono serio de repente. No salgas demasiado lejos en el bosque. Es fácil conseguir la vuelta aquí. La gente ha perdido antes. Yo le aseguré que me quedaría cerca de la casa. Después de todo, yo no estaba aquí para aventuras de senderismo, yo solo quería la paz. El primer día transcurrió sin incidentes. Pasé la mañana, el desembalaje y la tarde explorando el área inmediata. El bosque era hermoso, un toldo verde que filtra la luz del sol en suave, moteado de patrones en el suelo del bosque. He encontrado un pequeño arroyo cerca de 100 metros de la casa, e hice una nota mental para volver con un libro y una silla plegable. Esa noche, cuando me instalé en la cama, me di cuenta de lo tranquilo que estaba. No el tipo usual de tranquila, llena el zumbido distante de tráfico o el chirrido de los grillos. Este fue un profundo silencio, el tipo que se sentía natural. Me la quité, la tiza hasta los alrededores desconocidos, y a la deriva fuera a dormir. En el tercer día, la novedad de mi soledad había comenzado a desaparecer. El bosque, mientras la hermosa, sentía opresivo en su similitud. Dondequiera que miraba, los árboles eran idénticos, sus imponentes troncos que se extienden interminablemente hacia el cielo. Me aventuré un poco más lejos, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que iba a romper la monotonía. Que cuando me enteré de la compensación. No era grande, quizá 20 metros de largo, y había algo acerca del que de inmediato hizo que mi piel de gallina. La hierba estaba aplastada en extraños patrones, como si algo pesado hubiera sido arrastrado a través de ella. En el centro del claro había una gran piedra, de aproximadamente el tamaño de una mesa de comedor, su superficie desgastada por el tiempo. Talladas en la piedra eran símbolos extraños que no podía reconocer, sus bordes irregulares y desiguales. Me sentía un inexplicable impulso de salir, como si el mismo aire estaba presionando hacia abajo sobre mí. Las sombras entre los árboles parecían cambiar, y por primera vez desde que llego, me sentí realmente miedo. Me aparto poco a poco, manteniendo mis ojos en la limpieza hasta que desapareció de la vista. Esa noche no podía dormir. Cada crujido de la casa me hizo sentarme en la cama, mis oídos están luchando contra el silencio. En algún momento, pensé que oí pasos fuera suave y deliberado, pero cuando reuní el coraje para mirar por la ventana, no había nada allí. Solo los árboles, de pie centinela en la luz de la luna. A la mañana siguiente,
Me encontré con pistas en la tierra fuera de la casa. No humana pistas, pero algo más grande, con garras que habían arrancado las profundidades de la tierra. Se llevó desde el borde del bosque en el porche y luego de vuelta otra vez, se perdió en la maleza. Me decidí a llamar el señor Carly. Como sonó el teléfono, me paseo por la sala, mirando nerviosamente a la de Windows. Cuando finalmente recogido, su voz era tranquila, casi demasiado tranquilo. «No vayas al bosque», pregunto después me explico las pistas. «No mucho, lo tengo que admitir», omitiendo la parte de la compensación. Hubo una larga pausa al otro extremo de la línea. «La estancia en el interior de esta noche», dijo finalmente. «Bloqueo de las puertas y ventanas. No las abra para cualquier persona, ni siquiera yo». La línea fue muerto antes de que yo pudiera responder. La jornada se alargó en un ataque de ansiedad. Yo triple revisar cada bloqueo y cerró todas las cortinas, dejando solo la chimenea a la luz de la habitación. Al caer la noche, el silencio opresivo devuelto, más grueso que antes. Cada instinto gritaba a mí para irse, pero el pensamiento de la conducción a través de los bosques en la oscuridad era aún más aterrador. Alrededor de la medianoche, él comenzó a rascarse. Llegó desde la puerta de atrás, débil al principio, pero creciendo más y más insistente. Luego vino la voz baja y gutural, justo en el borde de la audiencia. Mi aliento atrapado como me di cuenta de que no estaban viniendo desde fuera, que venían desde el interior de la casa. Me paralicé, agarrando el fuego de póker que me había agarrado anterior como medida de precaución. El murmullo creció más fuerte, más insistente, entrando y saliendo de un idioma que no podía entender. Luego vino el sonido de las pisadas en las escaleras lento, deliberado, como si lo que fuera no me quería escuchar todo lo que cruje ni el gemido de la madera vieja. Me retiré a la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón latía como apoyé mi oreja a la puerta, escuchando. Los susurros se había detenido, pero el silencio era aún peor. Minutos se extendió hasta horas, y debo de haber salido en algún momento porque me desperté con el sonido de mi propio nombre, que se habla en una voz que no era la mía. Era de mañana cuando finalmente reunió el coraje para salir de la habitación. La casa estaba extrañamente todavía, pero el aire se sentía mal pesado, cargado con una energía que no podía explicar. La puerta estaba entreabierta, balanceándose suavemente en la brisa, a pesar de que yo sabía que me había bloqueado la noche anterior. Cuando salí me encontré con la compensación de nuevo, aunque yo no había la intención de hacerlo. La piedra en su centro ya no estaba desnuda. Una figura estaba de pie ahí, su forma indistinta, pero indudablemente humana, envuelta en sombras que parecían retorcerse y pulso como las cosas de la vida. Se giró hacia mí, a pesar de que no tenía cara, y sentí que mi mente desarmando a medida que su presencia se presiona contra mí, abrumador e incomprensible. No recuerdo corriendo de vuelta a la casa, pero debo tener, porque lo siguiente que supe, yo estaba en mi coche, rompiendo por el camino de tierra tan rápido como me llevaría. Los árboles borrosos juntos en una masa de verde y negro, y las sombras entre ellos parecía agarrar por el coche como me aceleró el pasado. Yo nunca fui de nuevo a la casa. Cuando trate de llamar señor Carlyle de nuevo, el número se ha desconectado. Unos días más tarde, me llevo de nuevo a la zona con un amigo, pero no hemos podido encontrar la salida. Era como si el mismo camino había desaparecido, tragado por el bosque. Ahora, meses más tarde, aún me despierto en la noche con el sonido de la voz baja y gutural, de entre las sombras de mi habitación. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo que el rostro de la figura de pie en el claro, a la espera. El Hollow Road. La casa de la unidad debería haber sido sin complicaciones. Era tarde, y la carretera estaba casi vacía, la interminable extensión de asfalto solo iluminado por la pálida luz de mis faros. Yo había ido a visitar a mi hermana en el siguiente estado de Mass y había dejado en su lugar demasiado tarde. Era el tipo de unidad donde usted está demasiado cansado para el cuidado de la radio o podcasts. Yo solo quería llegar a casa, meterme en la cama y olvidar las largas horas detrás de la rueda. Pero entonces, en algún lugar en el medio de la nada, mi GPS corte. En un momento, la voz robótica fue con calma que me guía por la ruta 37, y el siguiente, la pantalla se apagó, dejando que me miraba fijamente una luz de no hay señal del mensaje. Me maldijo bajo mi aliento, mirando el reloj en el tablero de instrumentos. 2:47 de la mañana genial. La carretera se extendía sin cesar por delante, flanqueado a ambos lados por los densos árboles que se mecían suavemente con la brisa de la noche. Pensé que me quedaba en la carretera principal hasta que llegué a una ciudad o la estación de gasolina donde pude ubicarme. Pero después de 20 minutos de conducción, vi el letrero. Desvió hacia adelante. Era el tipo de viejo, oxidado senal de que usted esperaría ver en una película de terror, su pintura reflectante peeling en los lugares.
Una fila de conos de color naranja canalizan el tráfico en una estrecha carretera que desaparecieron en el bosque. Dudé, retardando el automóvil como he debatido mis opciones. La carretera por delante estaba completamente bloqueado por barreras, y no había otro vehículo a la vista. Sin ninguna otra opción, me volví hacia el desvío. La carretera era más estrecha de lo que yo esperaba, apenas lo suficientemente amplio para 2 coches que pasan. Se llena de pinos que parecía cerrar en el más allá me dirigí. El asfalto estaba quebrado y desigual, y mis neumáticos dedo contra baches que hizo el volante estremecerse en mis manos. Lo más curioso, sin embargo, era cómo estaba oscuro. Incluso con mis luces altas de los árboles parecían tragarse la luz, dejando todo más allá del borde de la carretera en la impenetrable sombra. Me incliné hacia adelante, agarrando la rueda más estrictos como he tratado de hacer sentido de mi entorno. El GPS todavía era muerto, y mi teléfono no tenía señal. Los minutos arrastrado a que se sentía como horas. La carretera se retorcía y giraba, que se dobla sobre sí mismo tan a menudo que empecé a perder mi sentido de la dirección. Mis manos le dolían desde agarrando el volante, y la tensión en mi pecho crecía con cada milla. Lo más extraño era que yo no había visto otro coche no en cualquier dirección. Eso es cuando me di cuenta del autoestopista. Él apareció de repente en mis faros, de pie en el borde de la carretera con un brazo extendido, con el pulgar apuntando hacia arriba. Él era alto y flaco, de su ropa hecha jirones y mal ajustada, y su rostro estaba oculto por la sombra de un sombrero de ala ancha. Me golpeó los frenos instintivamente, mis neumáticos derrapando ligeramente por la irregularidad del asfalto. Siempre me han dicho nunca recoger autoestopistas, especialmente en la noche, pero había algo acerca del tal vez fue la manera en que permaneció Ali, de pie inmóvil, como si hubiera estado esperando por mí. En contra de mi mejor juicio, me bajó la ventanilla del pasajero. ¿Necesitamos un paseo?, grité, mi voz sonando pequeño en la inmensa oscuridad. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, hasta que él estaba parado justo fuera de la ventana abierta. Su rostro estaba pálido, su piel demasiado ajustado sobre sus pómulos, y sus ojos estaban equivocados, demasiado oscuro como las piscinas de petróleo que refleja el débil resplandor de mis faros. Muy agradecido, dijo finalmente, su voz baja y áspera. Antes de que pudiera pensar en una excusa para marcharse, él abrió la puerta y se subió en el asiento del pasajero. Su presencia llenaba el coche al instante, una extraña, peso opresivo que hizo que el aire se siente más frío. Él no dijo nada más, simplemente acomodó en el asiento con su sombrero tirado en la parte baja de su rostro. Forcé una sonrisa nerviosa. ¿A dónde se dirige? La carretera, replicó. Te diré a dónde acudir. Algo acerca de su tono envió un escalofrío por mi columna vertebral, pero no me sostienen. Pongo el coche en marcha y se tira de nuevo en la carretera. Mis manos agarrando el volante con tanta firmeza mis nudillos se pusieron blancos. El autoestopista se sentó en silencio junto a mí, su presencia aún pesado, los pelos de punta de peso. La carretera se extendía, más oscuro que nunca. Los árboles parecían telar más cerca, sus ramas se enreden juntos sobre carga como el esqueleto de los dedos. Cada tan a menudo, me fijé en el hombre de la esquina de mi ojo, pero él no se movió. Él apenas parecía respirar. Después de lo que parecía una eternidad, él habló de nuevo. Gire a la izquierda hacia adelante. Me frunció el ceno. No había ninguna señal de un giro a la izquierda, más árboles y la interminable cinta de asfalto agrietado. Pero cuando me acerqué, vi un estrecho camino de tierra que se ramificaban en el bosque. No fue marcada, y se veía apenas lo suficientemente ancho para mi coche. ¿Usted seguro acerca de esto?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él no respondió, solo miró hacia adelante. Sin otras opciones, me volví hacia el camino. El camino de tierra estaba dura, el coche sacudidas y estremeciéndose como yo navegada alrededor de las rocas y las ramas caídas. El bosque cerrado en aún más estrictos, los árboles tan cerca ahora que sus ramas se raspa contra los lados del coche. El autoestopista no hablar de nuevo, y no me atrevo a pedir más preguntas. Mi faros apenas penetro en la oscuridad, y cuanto más me llevo, más el bosque parecía cambiar. Los árboles ya no eran de los pinos, sino algo más, sus retorcidos troncos retorcidos y ennegrecidos como si arrasadas por el fuego. El ambiente se volvió más frío, y el opresivo silencio fue roto solo por el crujido de la grava bajo los neumáticos. Entonces, sin advertencia, el camino se acababa. Querré los frenos, el coche derrape hasta detenerse a pocos centímetros de una fuerte caída. Delante de mí estaba un enorme abismo, sus profundidades tragado por las sombras que parecían retorcerse y cambio, como las cosas de la vida. En el otro lado estaba algo, una estructura, tal vez. Era imposible decir en la oscuridad, pero se alzaba contra el cielo de la noche, su forma irregular y poco natural.
¿Qué es este lugar? Me susurro, vaho de mi aliento el aire. El autoestopista se volvió hacia mí por primera vez, su rostro ahora totalmente visible en la luz tenue. Sus ojos eran increíblemente oscuros, vacíos que parecía tirar de los bordes de mi visión, y sus labios torcidos en una delgada, antinatural sonrisa. «Has alcanzado el final de la carretera», dijo. «Es hora de salir». Mi corazón latía como me miraba de hito en hito. Cada instinto me grita para que se ejecute. Pero cuando miré en el espejo retrovisor, no vi nada pero de la oscuridad detrás de mí una interminable e impenetrable vacío. Yo estaba atrapado. El árbol de las lamentaciones. Espino Cerval de Olo es el tipo de lugar que usted oye hablar en las historias de fantasmas, un rincón olvidado de los Apalaches desierto, donde los árboles crecen demasiado alta y el aire se siente demasiado gruesa. Nadie vive allí no desde el fuego, pero la tierra todavía mantiene su forma, un pueblo fantasma de carbonizados de madera y cubierto de caminos. A mi familia una vez llamó a su casa, antes de que todo salió mal. Yo no había estado de nuevo en más de una década, no desde la noche en que mi padre desapareció, pero cuando la carta llegó, no tenía elección. Llegó en medio de una tranquila martes, una sola hoja de papel doblada perfectamente dentro de una amarillenta sobre con ninguna dirección de retorno. La escritura era desconocida, arana y desigual, pero las palabras fueron claras: hay que volver. El árbol se despierta otra vez. Me quedé mirando a la carta por horas, mi estómago, un nudo de temor. Yo había enterrado los recuerdos de Espino Cerval de Hueco, cerrado con llave lejos en la parte de mi mente que no quería volver a abrir de nuevo, pero las palabras tiro de mí hacia atrás. El árbol se despierta otra vez. Mi madre me había advertido acerca de cuando yo era pequeña, contándome historias por el fuego de los lamentos, el árbol y la maldición que lleva. Pensé que era solo una manera de mantenerme de vagar demasiado lejos en el bosque. Ahora, yo no estaba tan seguro. El coche de vuelta a Cerval Hueco se llevó la mayor parte del día. El viejo camino de terracería que conduce a la ciudad era casi intransitable. Se ahogó con las malas hierbas y ramas caídas, pero me la presión, el peso de la carta fuerte en el bolsillo de la chaqueta. El ambiente se volvió más fría a medida que me acercaba, el tipo de frío que se hunde en sus huesos. Por el tiempo que he llegado a la ciudad de la orilla, el sol se sumerge por debajo del horizonte, la fundición de las ruinas en una tenue luz naranja. Las casas eran poco más que ennegrecidos esqueletos ahora, sus ventanas abiertas como las vacías cuencas de los ojos. El único sonido era el susurro de las hojas, aunque no había viento. Aparqué el coche y salió, el crujido de la grava bajo los pies. Los lamentos del árbol se sitúan en el centro de la ciudad, justo como lo recordaba, sus retorcidas ramas extendidas hacia el cielo como agarrar las manos, incluso como un nino. Yo odiaba a ese árbol. Era demasiado grande, demasiado viejo, su corteza de un mosaico de cicatrices y profundo, retorcidos nudos. La gente suele decir que lo oía gemir en las noches, un bajo, lúgubre sonido que lleva a través del valle. De pie antes de ahora, casi podía creer que las historias. El aire alrededor del árbol se sentía mal, pesado y eléctrico, como el que momentos antes de una tormenta. Me tomo un paso más cerca, mis botas hundiéndose en el suave y húmedo de la tierra, y que cuando me vio, la corteza estaba sangrando. Finas gotas de oscuro, de color rojizo, sap escurrían desde el tronco, que gotea en el suelo debajo de ella. El olor me golpeó entonces, un enfermizo dulce hedor que hizo que mi estómago turno. Quería correr. Para obtener de vuelta en el coche y conducir hasta el Espino Cerval Hueco no era sino un recuerdo de nuevo, pero algo me detuvo allí, algo que no podía explicar. «Me ayuda». La voz era débil, apenas más que un susurro, pero estaba allí. Me paralicé, mi aliento de la captura en mi garganta, y se analizan de las sombras a mi alrededor. La ciudad estaba vacía, como lo había sido durante años, pero la voz se oyó de nuevo, más fuerte esta vez. «Me ayuda». Venía del árbol. Me dio otro paso hacia adelante, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello erizado. La voz me sonaba familiar, dolorosamente, y yo no podía evitar la sensación de que yo lo sabía. «¿Quién es?». Me llama, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo el leve susurro de las ramas de arriba. Y entonces lo vi. Alguien que quedó atrapado en el árbol. Al principio, pensé que era un truco de la luz, pero como me acerqué, la forma se hizo evidente. Un rostro tallado en la corteza, sus características retorcidos por el dolor, su boca abierta en un grito silencioso. Los ojos parecían seguirme, oscuro y vidriosos, y me di cuenta de que con una sacudida de terror que no estaban talladas en todo. Eran reales. Me encontré de vuelta, mi corazón late con fuerza, y casi tropezo con algo en la hierba. Mirando hacia abajo, vi a un montón de viejos, ramas rotas esparcidas en la base del árbol. Estaban ennegrecidas y carbonizados, como las ruinas de las casas, pero cuando me tocó uno, se derrumbó en cenizas, dejando una oscura mancha en mi mano.
Por favor, vino la voz de nuevo, más fuerte ahora, más desesperado. Yo. Y es que cuando la conocí, la voz no solo familiar era de mi padre. El pánico surgió a través de mí, y me acerqué instintivamente, mis dedos rozar el sangrado de la corteza. El árbol se estremeció en mi tacto, con una profunda resonancia del sonido que vibraba a través de mis huesos. La cara en el tronco cambiado, su boca se movía como si estuviera tratando de hablar, y por un breve momento, vi a mi padre los ojos mirando hacia mí. Lo siento, le susurro, su voz quebrarse. No me refiero a... Antes de que pudiera terminar, el suelo debajo de mí comenzó a temblar. Las raíces del árbol se retorcían como las cosas de la vida, lagrimeo a través de la tierra, y el aire se llenó de un ruido ensordecedor. Tropecé hacia atrás, mis manos aranando en el suelo, y vio con horror como la cara en el árbol torcido y cambiado. No era mi padre nunca más. La nueva cara era grotesco, sus características, se estiró y distorsionada, sus ojos ardiendo con una luz artificial. Las ramas del árbol trincado, dividiendo el aire con un sonido como un trueno, y yo sabía que tenía que salir de allí. He revuelto a mis pies y corrió. El rugido del árbol me persigue a través de las ruinas de la ciudad. Por el tiempo que he llegado a mi coche, el suelo se había ido de nuevo, el aire en silencio excepto por los latidos de mi corazón. Yo no mirar hacia atrás como me cerro la puerta y arranco el motor, los neumáticos levantando la grava como me salió corriendo. No he vuelto a Cervalueco desde esa noche. No creo que alguna vez, pero a veces, en la oscuridad de la noche, oigo el árbol llamando a mí, su voz llevar por el viento, y sé que aún está ahí fuera, esperando. La niebla sobre el Negro Hueco. Hay algo mal con el Negro Hueco. Siempre lo ha sido, si se pregunta a los veteranos. La ciudad se asienta en un valle escondido entre las abruptas cordilleras, donde la niebla se aferra a la tierra como un ser viviente. Nunca se borra, ni siquiera al mediodía, cuando el sol quema la basura. La niebla envuelve alrededor de todas las casas, los árboles, los caminos, haciendo que todo el lugar se sienta como se detecta en aproximadamente la mitad formado sueno. La gente dice que está maldito, pero nadie sale. De verdad que no. No creo que las historias cuando me mude de vuelta. Negro Hueco era mi ciudad natal, el tipo de lugar que escapar de la primera oportunidad que tenga. Yo había hecho, se trasladó a la ciudad y olvidar todo lo que había dejado atrás. Pero cuando mi madre murió, yo heredé de su casa un chirriante, la flacidez de la cosa en el borde de la ciudad, y algo tiro de mí hacia atrás. Tal vez fue la culpa, tal vez fue la nostalgia, o tal vez era algo más oscuro. Las primeras semanas fueron tranquilos, demasiado tranquilo. El tipo de silencio que anida en ti, donde cada crujido de las tablas del suelo y el gemido del viento se siente importante. Me dije a mí mismo que era solo el aislamiento. Después de todo, yo había estado viviendo en un lugar donde el ruido del tráfico y el parloteo de los extraños era constante. Negro Hueco era un mundo aparte. La niebla amortiguar cualquier sonido hasta que sentí como la ciudad en sí fue la celebración de su aliento. No pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de las huellas. Yo los vi primero una mañana después de una tormenta, un rastro de barro, impresiones que conduce desde el borde de los bosques para mi porche de atrás. Eran extranos largo y estrecho, con garras de los dedos que presionan las profundidades de la tierra, demasiado grande para cualquier animal que podía pensar. Y no eran solo fuera. El segundo set apareció en mi cocina. Me desperté con el sonido de algo que se mueve en la planta baja, suave, arrastrando sufle que establezca mis nervios de punta. Cuando fui a investigar, armado con una pesada linterna, he encontrado las huellas, manchas en el suelo de baldosas, que va desde la parte posterior de la puerta del pasillo. La puerta estaba todavía bloqueado. Esa fue la primera noche escuché los susurros. Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido era muy deliberada, muy rítmica. Era débil, justo en el borde de la audiencia, como una docena de voces murmurando en un idioma que no podía entender, que parecía venir de la niebla en sí, a la deriva a través de las ventanas abiertas y se filtra en las paredes. Me dije a mí mismo que no era nada, solo mi imaginación running wild en la quietud de la hondonada. Pero a la mañana siguiente, me encontré con impresiones, más esta vez en las escaleras. Al final de la semana, yo tenía que dormir con las luces, las sombras presionando desde los bordes de la habitación. Yo había intentado llamar al sheriff, pero la línea estaba siempre ocupado, y cuando fui a la ciudad para encontrarlo, la estación estaba vacía. Toda la ciudad se sentía vacío. De hecho, las pocas personas que vio no mira a la derecha, pálido y exhausto, sus ojos sombreados y distante. Hablaban en voz baja, mirando sobre sus hombros, como si el miedo de ser escuchado. No salir por la noche, uno de ellos me susurró en el almacén general, su mano agarrando mi brazo con sorprendente fuerza. Y si la escuchas de llamadas, no respondo. No me pregunte lo que ella significaba. Yo no estaba segura de lo que quería saber.
La niebla creció más grueso después de eso. Tan densa era como caminar a través de un sueño. Apenas podía ver más allá del porche. Las formas de los árboles reduce a manchas oscuras contra el pálido gris. Los susurros llegó más a menudo, más fuerte ahora, y a veces pensaba que podía oír mi nombre entre ellos. Y entonces, una noche, la vi. Yo estaba tumbado en la cama, mirando al techo, cuando sentí el cambio de aire. La habitación creció más frío, el frío que se hunde en sus huesos, y los susurros se quedó en silencio. Me senté, cada nervio de mi cuerpo en el borde, y eso que cuando vi la forma en que la niebla fuera de mi ventana. Era alto, increíblemente así, su silueta apenas visible a través de la niebla. Sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos de forma antinatural de líquido, como una marioneta tirada por hilos invisibles. Se quedó allí para lo que se sentía como una eternidad, su cabeza inclinada como si se estuviera viendo a mí, aunque yo no podía ver sus ojos. Y entonces él se movió. La cosa se desvaneció en la niebla, sus largas extremidades de fusión en el gris, y oí la puerta de atrás crujir abierto. No recuerdo el acaparamiento de la linterna, pero de repente estaba en mi mano, la viga temblando como ya he hecho mi camino abajo. El aire se sentía pesado, presionando contra mi pecho con cada paso. Cuando llegué a la cocina, la puerta estaba abierta, la niebla se derrama en su interior, como una cosa viva. Y allí, en medio de la habitación, era una figura. No era lo que yo había visto en el exterior. Esta cifra fue menor, de forma humana, su rostro oscurecido por la sombra de un parasol. Ella no se movía, no hablaba, pero su presencia llena la habitación con un pavor tan espesa que apenas podía respirar. ¿Quién eres tú? Me las arreglé para susurro, mi voz temblando. La figura de la no respuesta. En su lugar, alzó una mano, señalando hacia el bosque más allá de la casa. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se había ido, la disolución en la niebla como el humo. Yo debería haber dejado a Yali, empaqué mis cosas y conducido tan lejos de negro eco como pude. Pero algo acerca de la figura del gesto se quedó conmigo, un tirón que no podía ignorar. A la mañana siguiente, me adentré en el bosque. La niebla era más espesa que nunca, amortiguar cualquier sonido, y el aire olía a tierra húmeda y la decadencia. La ruta de acceso y giraban, los árboles de cierre en torno a mí, hasta que me encontré de pie delante de un claro. En su centro había un árbol, una enorme, antiguo cosa con un tronco ancho, parecía imposible. Su corteza ennegrecido y retorcidas, sus ramas desnudas y alcanzar el cielo como esqueléticos brazos. Y debajo de él, medio enterrada en la tierra, fue una puerta. Era viejo, su madera se combo y se dividió, los bordes forrado con símbolos extraños que parecían retorcerse cuando me miro. En contra de todo instinto, me extendió la mano y tiro de ella abierta. Lo que estaba más allá de la era de la oscuridad, inmensa e impenetrable, y de sus profundidades llegaron los susurros, más fuerte ahora, más urgente. Y entonces algo se movió. Cerré la puerta y corrió. Los susurros me persigue por el bosque, sus voces crecimiento más fuerte, cada vez más furioso. Por el tiempo que he llegado a la casa, la niebla se había tragado todo. El mundo se reduce a gris y la sombra. He dejado hueco negro que la noche, conduciendo a ciegas a través de la niebla, hasta que finalmente se diluyen y las estrellas volvió a aparecer. Pero todavía puedo oír los susurros, a veces tenue y distante, me llama de nuevo a la hondonada. Yo sé que ellos me encontrarán eventualmente. Siempre lo hacen. El hombre linterna. Ellos dicen que usted puede escuchar a él antes de que lo vea. El hombre linterna. Un leve tintineo, como las llaves o las campanas pequeñas, llevado por el viento. Si tienes la mala suerte de escuchar, es mejor la vuelta y caminar de otra manera. Esa es la regla, pero nadie lo sigue. La curiosidad siempre gana. ¿Qué hizo por mí? Yo había escuchado las historias de toda mi vida. En Willow final, cada niño creció con ello. La linterna hombre, se dijo, vago por el bosque de noche, en busca de las almas perdidas. Llevaba un viejo brass lantern, la llama en el interior de parpadeo como un latido del corazón. Nadie sabía de dónde venía o lo que él quería, pero si usted lo vio, que no se supone seguir. Mantenerse en el camino, las advertencias se fue. No ir en busca de la luz. Pensé que era solo el folclore, un escalofriante relato que nos impiden vagando por el bosque de noche. Hasta la noche en que él vino para mi hermano. Sucedió en los muertos del invierno. El bosque estaba en silencio, los árboles cubiertos de escarcha, sus ramas brillantes bajo la luz de la luna. Mi hermano Jacob había sido inquieto toda la noche, caminando por la ventana y murmurando para sí mismo. Él no diría lo que le estaba molestando, pero yo sabía que él estaba ocultando algo. «Vamos», dijo finalmente, tirando de su chaqueta. «Vamos a los bosques». «¿Qué? ¿Por qué?», me pregunto, pero él no respondió.
Ya estaba a mitad de camino fuera de la puerta. El frío, el aire corriendo detrás de él. Dudé por un momento antes de agarrar mis botas y siguientes. El bosque era más oscuro de lo que yo había visto jamás. La luna se oculta detrás de las nubes. Nuestro aliento flotaba en el aire como el humo, como que camino a través de la nieve. Jacob se mueve con una extraña urgencia que no entendía. Él no hablaba, ni siquiera me mira, sus ojos fijos en algo por delante. Entonces lo oí. Un leve tintineo de sonido, justo en el borde de la audiencia. Envió un escalofrío por mi columna vertebral, más frío que el aire invernal. Jacob, me dijo agarrando su brazo. ¿Oyes eso? Él sacudióme fuera, su rostro pálido y lejano. Tenemos que seguir adelante, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Me han vuelto la espalda, a continuación. Yo debería haber arrastrado a él conmigo, pero no lo hice. El sonido creció más fuerte a medida que caminábamos, un rítmico tintineo que parecía el eco de cada dirección. Y luego, a través de los árboles, vi la luz. Era débil al principio, una pequeña y vacilante resplandor flotando en la oscuridad. Pero a medida que nos acercábamos, creció más brillante, más nítida, hasta que pude distinguir la figura de la celebración. El hombre linterna. Él estaba de pie en un pequeño claro, la linterna balanzándose suavemente de su mano. Él era alto, increíblemente alto, su cuerpo oculto por un tiempo, andrajoso abrigo que parecía ondulación en el viento. Aunque el aire estaba quieto, su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero podía sentir sus ojos sobre nosotros, la perforación y el frío. Jacob dio un paso adelante. No, me agarro de él, mi voz temblando. Tenemos que volver. Pero él no escuchaba. Él siguió caminando, sus movimientos lentos y deliberados, como estaba siendo arrastrado por un hilo invisible. Jacob, detente, grité, pero mi voz sonaba pequeña, tragado por la oscuridad. La linterna hombre levantó una mano, sus dedos largos y esqueléticos, y apuntó la linterna hacia mi hermano. La luz estalló, proyectando largas, torciendo las sombras que parecían retorcerse a través de la nieve. Y entonces Jacob se había ido. No sé cómo explicarlo. Un momento él estaba de pie delante de mí, su silueta enmarcada por la luz de la linterna del resplandor. La siguiente fue tirado. Esa es la única palabra para ella. Se detuvo en la luz, su cuerpo se disolvía como el humo en el aire. La linterna hombre se volvió entonces, su campana de cambio como si a mirarme a la cara, aunque yo todavía no podía ver su rostro. La linterna se balanceaba en su mano, la llama en el interior de parpadeo como estaba vivo, y entonces, como Jacob, él se había ido. La luz parpadeó y yo estaba solo en la oscuridad. Me encontré. No me detuve hasta que yo estaba de vuelta en la casa, mis pulmones se quema y mi corazón latiendo con fuerza. El bosque estaba en silencio detrás de mí, la nieve intacta a excepción de mis huellas. Ningún signo de Jacob. No hay ningún signo de la linterna hombre. El grupo de búsqueda no encontraron nada. Que painar el bosque durante días, haciéndose eco de sus voces a través de los árboles, pero no había rastro de él. No hay huellas. No de la tela rasgada. Nada. Ellos dijeron que él debe de haber caído en el hielo o perdido en perdido. Pero yo sabía mejor. Yo nunca he ido de nuevo a los bosques, no en la noche. Pero a veces, cuando el viento está en calma y la luna está alta, la oigo, el débil tintineo de las llaves o las campanas, a la deriva a través de los árboles. Y sé que todavía existe la búsqueda. La casa en Stillwater Ridge. La casa había estado vacía durante años, encaramado como un buitre en la parte superior de Stillwater Ridge. Nadie en la ciudad que nunca pasó cerca de él, no después de lo que pasó con la última familia que vivió allí. No solo los asesinatos, aunque aquellos eran suficientes para mantener a la mayoría de la gente. Había algo mal con el lugar en sí mismo, un sentimiento que usted tiene solo mirarlo. Las ventanas siempre parecía oscuro, incluso en plena luz del día, y el aire a su alrededor era demasiado todavía, demasiado tranquilo, como si la casa estuviera sosteniendo su aliento. Yo nunca había planeado poner un pie dentro, pero cuando mi mejor amiga Sara desapareció, yo no tenía una opción. Sara había estado obsesionado con la casa por el tiempo que había conocido a ella. Ella había leído todo el artículo, recorrió cada archivo, memorizado cada trozo de chismes de los viejos susurro al respecto. Ella decía que estaba maldito, que la tierra misma estaba podrido. Pensé que era solo su manera de asustar a sí misma para la diversión. Ella amaba ese tipo de cosas, siempre persiguiendo la siguiente emoción. Entonces, una noche ella me llamó. Su voz temblaba, y yo podía oír el viento aullaba en el fondo. «Estoy en Stillwater», ella dijo. Me senté en la cama, mi estómago torsión. ¿Qué? ¿Por qué? Yo vi algo, en la ventana. Sus palabras me golpeó como un punetazo. «Sara, salir de allí. Ahora».
Solo tengo que mirar, solo por un segundo. Yo te llamo cuando estoy de vuelta. La línea fue muerto antes de que yo pudiera argumentar. Esperé su llamada toda la noche, el teléfono apretada en mi mano, pero esta nunca llegó. Por la mañana, sabía que algo estaba mal. Cuando fui a la cresta, su coche estaba aparcado en la parte inferior de la colina, la puerta del lado del conductor desencajada. Pero Sara se había ido. La policía buscó por semanas, pero no encontraron nada. No en la casa, no en el bosque, no en las heladas aguas del lago al pie de la cordillera. Era como si ella se hubiera desvanecido en el aire. Yo debería haber dejado solos. Todo el mundo me dijo, pero no pude librarme de la culpa. Si yo hubiera llegado a ella antes, tal vez me podría haber dejado de ella. Tal vez ella no se habría ido. Así que, 3 meses más tarde, en el frío de noviembre por la noche, fui a la casa a mí mismo. La subida a la cresta era más difícil de lo que yo recordaba. El aire era más frío de lo que debería haber sido, y el viento la ha llevado una débil zumbido bajo que el conjunto de mis dientes en el borde. Por el tiempo que he llegado a la casa, mis manos estaban temblando, aunque no estaba seguro de si era por el frío o el miedo. La puerta crujió abierta mientras me acercaba, el sonido haciendo eco en el silencio. Me dije a mí mismo que era solo el viento, pero yo no lo creo. En el interior, el aire era rancio, pesado, con olor a moho y algo metálico, como sangre vieja. El suelo se estremeció bajo mis botas como entré en el vestíbulo, la tenue luz de mi linterna proyectando largas sombras sobre el pelín fondo de pantalla. «¡Sara! ¡Me llama mi voz temblando!». La casa no había respuesta. Yo vagaba por las habitaciones, cada una más inquietante que la anterior. El mobiliario estaba todavía allí, cubierto de hojas que se elevaba ligeramente como me pasó. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, manchas de color rojizo que se parecía demasiado a las manchas. No fue hasta que llego al segundo piso que he escuchado un desmayo rítmico, procedente de algún lugar por encima de mí. «¡Sara!». Me llamo de nuevo, mi voz apenas por encima de un susurro. La intervención se detuvo. Me paralicé. Haz de mi linterna temblando como senale hacia la escalera. El sonido comenzó de nuevo, más fuerte, como si algo o alguien se movía justo más allá del borde de la luz. En contra de todo instinto, me subió las escaleras. En la parte superior, el pasillo se extendía delante de mí, las puertas de acceso a cada lado de la enorme abiertos como bocas negras. El golpeteo era más fuerte ahora, viene de lejos, al final de la sala, donde una sola puerta separa cerrado. Camino hacia ella, mi corazón late con fuerza en mis oídos. La puerta era viejo, su madera se combó y se dividió, y como me alcanzo para el mango, me di cuenta de algo aranazos en su superficie, una sola palabra, irregulares y desiguales, como si tallada en un frenesí. «¡Dejar!». Dudé, mi mano se cierne sobre el mango, el golpeteo continuo, más rápido, más urgente. Me abrió la puerta. La habitación más allá de la era de noche, el aire más frío que el hielo. Mi linterna parpadeó como entré en el interior, su haz de iluminación de una sola figura de pie en el centro de la habitación. Era Sara. O al menos, lo parecía a ella. Ella estaba frente a la pared, de espaldas a mí, con su pelo enredado y enmaranado, su ropa húmeda y aferrándose a su piel. «¡Sara!», susurré, mi voz quebrándose. Ella no se movió. Di un paso más cerca, mis manos temblorosas. «¡Sara! ¡Soy yo! ¡Es...!». Ella se volvió. Su rostro estaba equivocado. Sus ojos estaban vacios sockets, negro y sin fin, su boca estirada en una amplia, antinatural sonrisa que dividir sus mejillas. Su piel era pálida y húmeda, como algo que se extraen desde el fondo de un lago. Tropecé de nuevo, ahogando un grito, pero ella se movió hacia mí, sus extremidades espasmos y girando como si fuera un títere de rotas cadenas. ¿Por qué vienen?, le raspan, su voz haciendo eco en la pequeña habitación. «Yo». Antes de que pudiera responder, ella se abalanzó sobre mí, sus manos aranando en mi garganta. Me caí hacia atrás, mi linterna rechinando al suelo, su haz girar violentamente. En el caos, yo los vi, sombras moviéndose a lo largo de las paredes, las formas que no eran la mía o la de ella, retorciéndose y girando como el humo. No recuerdo cómo salí. La siguiente cosa que supe, yo estaba corriendo por la colina, la casa se cierne detrás de mí, sus ventanas brillando débilmente en la oscuridad. «Sara todavía está allí», o algo que solía ser ella. Oigo su voz, a veces, tarde en la noche, llamando a mí desde las sombras. Ella quiere que yo regrese. Pero no lo haré, no puedo. Las campanas de la viuda del Hueco. Viuda del Hueco era el tipo de lugar que se sentían olvidados por el tiempo, escondido en las colinas,
a kilómetros del pueblo más cercano, que era una colección de la flacidez de las casas y las calles vacías, rodeado por un denso bosque, que se parecía a la prensa desde todos los lados. Había una historia, aunque nadie hablaba de ello. Hubo historias, por supuesto, sobre las desapariciones, luces extrañas en el bosque y las campanas. Siempre las campanas. Yo había crecido oyendo, tarde en la noche, cuando el viento la ha llevado su sonido a través del valle. No eran las campanas de la iglesia o de la Clara, melódico timbre de un reloj de porre. Estos eran más oscuros, hueco e irregular, sus tonos como un eco lejano que se asentaron en lo profundo de sus huesos. Nadie sabía de dónde venían. No había campana de la torre de la viuda de Yueco. No hay razón para que haya campanas a todos. Cuando yo era joven, mi abuela solía advertirme acerca de ellos. Si oyes las campanas, me decía, su voz baja y temblorosa, permanecer en el interior, no mirar por la ventana, no lo sigue. Yo siempre pensé que se trataba de una vieja superstición, una historia que me mantenga de vagar demasiado lejos en el bosque. Pero entonces, un verano, mi primo Sam desapareció y todo cambió. Fue la noche de la luna de la cosecha. Sam y yo habíamos estado jugando en el bosque todo el día, corriendo a través de los árboles y atrevida unos a otros para ir más profundo que nunca antes había tenido. Cuando el sol comenzó a ponerse, hicimos nuestro camino de regreso a la casa, riendo y fuera de la respiración. Que fue cuando oímos las campanas. Empezaron a desmayarse, solo un suave desnivel de peaje que se parecía a la deriva en el viento. Pero como nos quedamos allí, escuchando, que creció más fuerte, más insistente, hasta que sentí como que venían de todas partes a la vez. Sam, la sonrisa se desvaneció, su cara va pálido. ¿Oyes eso? El susurro. Asentí con la cabeza. Mi pecho se aprieta con un miedo que no podía explicar. Debemos ir por dentro, me dijo, agarrando su brazo. Pero él no se movió. Sus ojos estaban fijos en algo en la distancia, más allá de la línea de bosque. No, dijo, su voz distante. ¿Ves? Seguí su mirada, y por un momento, pensé que yo también la vi, un destello de movimiento en las sombras, tenue y fugaz, como una figura se deslizó entre los árboles. Antes de que pudiera detenerlo, Sam se quitó, corriendo hacia el bosque. «Sam, espera», grité, pero él no se detuvo. Las campanas creció más fuerte mientras corría tras él, sus tonos profundos y tristes, cada uno vibrando en mi pecho. Los árboles se cerró en torno a nosotros, el aire cada vez más frío con cada paso. He perdido de vista de Sam en la oscuridad, sus pasos desvaneciéndose hasta que no había nada, pero el sonido de las campanas y la prisa de mi propia respiración. Y entonces se detuvo. El silencio era ensordecedor, presionando desde todos los lados. Llamé a su nombre, mi voz rompiendo, pero no hubo respuesta. Esa fue la última vez que vi a Sam. La búsqueda se prolongó durante semanas, pero nadie encontró un rastro de él. El alguacil dijo que probablemente había caído en el río o perdido en bosque, pero yo sabía mejor. Yo les dije acerca de las campanas, sobre la figura que había visto en los árboles, pero nadie me creyó. Decían que era solo mi imaginación, las divagaciones de un chico asustado. Después de eso, dejé de ir a los bosques. El paso de los años. Me alejé, construido una vida para mí muy lejos de la viuda del Hueco, pero el recuerdo de esa noche se quedó conmigo, que la atormenta mis sueños. Luego, hace un par de semanas, recibí una llamada. Mi abuela había fallecido, y la casa de la viuda Jue era mía ahora. Yo no quiero volver, pero algo acerca de la idea de que la casa vacía, de Sam, de la desaparición, no dejes que me quede lejos. Los primeros días fueron sin complicaciones. La casa era justo como lo recordaba, pequeño, capeado, y se llena con el aroma de la madera vieja y hierbas secas. Las maderas eran de la misma también, a pesar de que parecía más oscuro, más enredado que antes. Y luego, en la tercera noche, oí las campanas. Eran débil al principio, al igual que antes, pero como me senté allí, congelado en la oscuridad, que creció más fuerte, llenando la habitación con su lúgubre de peaje. Me dije a mí mismo a permanecer en el interior para escuchar a mi abuela advertencias, pero algo era diferente esta vez. Me pareció escuchar una voz debajo de las campanas. Era débil, apenas más que un susurro, pero estaba allí. Una sola palabra que se repetía una y otra vez. «Ayuda». Cogí una linterna y salí afuera, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. Las campanas parecía que me rodean, tirando de mí hacia el bosque. He dudado en el borde de los árboles, mi corazón latía más rápido. Y entonces lo vi. Sam. Él se puso de pie justo dentro de la línea de bosque, su espalda a mí, su ropa desgarrada y sucia. «Sam, me llama, mi voz temblando». Él se volvió lentamente, su rostro pálido y vacío, sus ojos hundidos y sin vida.
Él abrió la boca como para hablar, pero las palabras no salieron. Las campanas creció más fuerte, sus tonos más nítida, más frenético, y Sam alzó una mano, apuntando más profundo en el bosque. No sé por qué le he seguido. Tal vez fue la culpa, o la esperanza, o algo completamente distinto, pero como entré en los árboles, el ambiente se volvió más frío, la oscuridad más profunda. Sam se movió por delante de mí, sus movimientos lentos y desigual, como una marioneta en las cuerdas. Las campanas que me rodeaba, sus tonos de crecimiento más difíciles, más desesperado, hasta que fueron casi insoportable. Y entonces, yo lo vi. En el centro de un claro había una campana antigua, su superficie cubierta de extranos, torciendo los símbolos. El metal ennegrecido, sus bordes irregulares y desiguales, y colgando de su badajo fue algo que hizo que mi estómago a su vez algo que parecía un hueso. Sam se detuvo enfrente de ella, con la cabeza inclinada hacia atrás como si mirando a la campana. Sam, me susurró para llegar a él. Él se volvió hacia mí, sus ojos sin vida de la reunión de la mina, y por un momento pensé que lo vio sonreír. Entonces la campana de peaje, y el mundo se volvió negro. Cuando me desperté, estaba de vuelta en la casa, el sol de la mañana entraba por las ventanas. El bosque estaba tranquilo, las campanas han ido. Pero Sam todavía está ahí. Yo lo escucho a veces, tarde en la noche, su voz se deriva a través de los árboles. Las campanas están llamando de nuevo. El observador en el campo de maíz. El campo de maíz que se extendía por millas, un mar interminable de los tallos, que se mecían en el viento como un inquieto centinelas. Mi familia había tenido la granja durante generaciones, pero el campo de maíz era diferente. Siempre había sido. Yo había crecido hasta escuchar las historias, susurro por jornaleros y transmitido en la mesa de la cena. Lo llamaron el observador, algo que vivían en el campo, escondido entre las hileras de maíz, siempre observando, siempre a la espera. La mayoría de las historias procedían de los trabajadores que se habían quedado fuera demasiado tarde, sus nervios desgastados por el roce de los tallos y de las sombras proyectadas por la luz de la luna. Que les reclamo haber movimiento en donde no debería haber ninguna o sentir los ojos en ellos cuando estaban solos. Nunca he creído nada de eso. La granja era viejo, y los viejos lugares vino con viejas historias. Pero entonces mi padre desapareció. Sucedió en una clara noche de otoño, el tipo de la noche, donde el aire era fresco y el cielo estaba pintado con estrellas. Él había ido a comprobar el sistema de riego antes de la cama, una rutina que se había hecho miles de veces. Pero esta vez él no regresó. Me encontré con su linterna a la mañana siguiente, acostado en el borde del campo de maíz. El rayo estaba todavía en corte una pálida línea a través de la suciedad, pero no había señal de él. El sheriff organizó un grupo de búsqueda y nos revisaron los campos durante horas, pero las filas parecía interminable, el maíz creciendo más y más denso. El más profundo nos fuimos. Nosotros nunca lo encontró. Después de eso, no podía decidirme a ir cerca del campo. Yo dejé que el maíz crece salvaje, los tallos que se elevan sobre las vallas, sus hojas se encrespa como garras. No fue hasta la segunda desaparición que me di cuenta de que no podía ignorar más. Su nombre era Raquel, uno de los nuevos trabajadores. Ella era joven, con ganas de probarse a sí misma, y que no había prestado mucha atención a las historias. Ella había entrado en el campo 1 de la tarde para borrar algunos restos de las filas. A la puesta de sol, ella se había ido. Yo sabía que era el momento para hacer frente a lo que estaba allí. Esa noche, armados con una linterna y la vieja escopeta de mi padre había mantenido por la puerta, entré en el campo de maíz. El aire era pesado, la opresiva quietud que presiona sobre su pecho. Los tallos se removió suavemente alrededor de mí, aunque no había viento, sus hojas de oro susurrando secretos que yo no podía entender. Las primeras filas estaban sin complicaciones, la tierra bajo mis botas seca y agrietada. Pero cuanto más me fui, más que el aire parecía cambiar. Hacía más frío que aquí, en la tierra más suave, y el murmullo creció más fuerte, como si algo se estaba moviendo a través de los tallos justo fuera de la vista. «Rachel», me llama, mi voz tragado por la noche. No hubo ninguna respuesta. La presión, la luz de la linterna de la fundición de largo, el parpadeo de sombras que bailaban entre las filas, que cuando me vio. Al principio, pensé que era un espantapájaros. De pie en la distancia, su silueta de alto y encorvado, sus brazos extendidos como si darme la bienvenida. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no estaba hecha de paja. Su piel era pálida y tensa sobre sus huesos, sus dedos largos y afilados, como las garras de algún depredador. Su cabeza estaba inclinada, sus vacios ojos fijos en mí, y su boca se torció en una sonrisa que no pertenecen a algo que debería estar muerto. Me paralicé, mi aliento atrapado en mi garganta,
y por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces se acercó a mí, los tallos de despedida a su alrededor sin un sonido. Tropecé de nuevo. La luz de la linterna tembló en mi mano, y levanto la escopeta. Estar de vuelta. Grite, mi voz quebrarse. No se detuvo. Me despidió. El sonido hizo anicos el silencio. El retroceso casi me llaman fuera de mis pies. Pero cuando el humo se despejó, todavía estaba allí, más cerca ahora, su sonrisa amplia, su cuerpo sin marcar. La linterna parpadeó, la llama de la farfulla como las sombras que creció más profundo. La cosa inclinó la cabeza como si divertía, y alzó una mano, sus dedos se encrespa como garras. A continuación, senalo. Me volvió a seguir su gesto y vio las figuras emergentes del maíz, sus movimientos lentos y deliberados. Había docenas de ellos, sus rostros pálidos y sin vida, sus ojos fijos en mí. Me encontré. Las filas parecía interminable, girando y girando en formas que nunca antes había experimentado. El susurro era más fuerte ahora, un rugido ensordecedor que llenó mis oídos. Podía sentir que detrás de mí, sus ojos aburridos en mi espalda, su presencia presionando contra mí como un peso. Cuando finalmente salieron del campo, que se derrumbó sobre la tierra, jadeando en busca de aire, la casa estaba justo delante, sus ventanas brillando débilmente en la oscuridad. Pero cuando miré hacia atrás, el borde del campo estaba vacío. Ellos se habían ido. Salí de la granja a la mañana siguiente, el embalaje lo poco que he podido realizar y alejarse sin mirar atrás. Pero el maíz no está hecho conmigo. Yo lo veo en mis sueños, las filas que se extiende para siempre, el observador permanente en el centro, su sonrisa amplia y hambre. Y a veces, tarde en la noche, oigo el susurro fuera de mi ventana. Es cada vez más cercana. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte, el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen, en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche, oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam, llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fuera la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaban abiertas, balanceándose ligeramente en la brisa. Y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaban como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos. Figuras decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visibles,
pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio, otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían, sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras, una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral y me dio un paso atrás. Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover. No podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso, girando alrededor de nosotros como una cosa viviente, y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. «La barrera se está rompiendo», Sam susurró, su voz llena de terror. «Están cruzando». La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás, tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. «¿Por qué estás aquí?», lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. «Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado, por mucho tiempo». Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. «Por favor», me suplicó, «dejarlo ir». La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. «No podemos descansar», dijo ella, su voz llena de desesperación. «No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar». La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio,
y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Su sombra se extiende por el suelo como los espíritus que tenían. Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma. Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa: el cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas. Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Hill pertenece a los muertos. Están a la espera. Y no será olvidado. El fantasma de la enfermera. Mi nombre es Laura Whitfield y he sido enfermera en el Hospital de la Misericordia en Kansas durante casi una década. Siempre me ha gustado ayudar a la gente, estar en los momentos más vulnerables, pero nada me preparó para los horrores que acechan mis noches después me encontré con ella. Las historias comenzaron en silencio. Paso entre las enfermeras durante los turnos de noche, susurro rumores sobre el fantasma de la enfermera que vagaban por los pasillos, la administración de dosis letales para los pacientes que visito. Yo pensé que se trataba de una historia de fantasmas, una manera de asustar a los nuevos enfermeros, pero eso fue antes de que yo la vi a mí mismo. La primera vez que oí hablar de ella fue durante un turno tarde en la UCI. La noche fue tranquila, en donde todos los ruidos se siente amplificado, y me estaba poniendo al día con el papeleo cuando una de las enfermeras mayores, Eleanor, mencionó una historia que había escuchado años atrás. Dicen que ella era una enfermera aquí en la década de 1950, Eleanor dijo, su voz baja. En aquel entonces, se llamaba la enfermera Elena. La gente dice que ella era amable, tierno, que había un camino con los pacientes. Pero entonces, un día, algo se rompió. Ella comenzó a la eutanasia de ellos, convence a sí misma que ella estaba ayudando a ellos por fin a su sufrimiento. Mi curiosidad se despertó, pero me rechazo como una leyenda urbana. Pero las próximas semanas estaban llenos de extraños sucesos de los que me hizo cuestionar todo lo que pensé que sabía. Comenzó con pequeñas cosas médicas de los gráficos de la desaparición, los medicamentos desapareciendo desde el gabinete de suministro, los pacientes despertarse gritando acerca de la mujer de blanco de pie sobre ellos. Mis compañeros de trabajo se la limpió, culpando el turno de noche y el habitual desorientación de los pacientes y hospital, pero las historias se volvieron más frecuentes. Y, a continuación, la muerte comenzó. Una noche, yo estaba trabajando con un paciente llamado D. Lowry. Él era mayor y frágil pero estable, recuperando de una cirugía. Alrededor de la medianoche, he comprobado en él, y él estaba descansando en paz. Pero cuando regresé una hora más tarde, él se había ido. Su monitor de ritmo cardíaco volvió a la calma, su cuerpo frío. No tenía sentido, había mostrado ningún signo de deterioro, no hay indicios de que algo andaba mal. El médico declaró que era natural de paso, pero algo acerca de su muerte, se sentía mal. Cuando estaba saliendo de la habitación, me di cuenta de algo extraño, un tenue olor a viejo, rancio perfume persistente en el aire. El tipo no llevaba nada más, y en la esquina de la habitación, casi invisible en las sombras, pensé ver una figura de una mujer vestida en un antiguo uniforme de enfermera, su cara pálida, sus ojos vacíos. Parpadeé y ella se había ido. Traté de shake it off, de convencerme de que era solo mi imaginación, pero durante el próximo par de noches, más pacientes comenzaron a morir, cada muerte tan repentina e inexplicable como la última. Cada vez, allí estaba el mismo tenue aroma de perfume, esa misma luz fugaz de una figura en blanco. Finalmente, una noche, me he decidido a quedarse hasta tarde, decidido a llegar al fondo de lo que estaba sucediendo. Hice mis rondas, la comprobación de cada habitación, la sensación de los pelos en la parte de atrás de mi cuello aumentando a medida que las horas pasaban. Y entonces, justo después de la medianoche, lo he oído un suave, pero constante pitido proveniente de la habitación 309, una habitación donde un paciente se había muerto la noche anterior. Caminé por el pasillo, mis pasos resuenan en el silencio, mi corazón late con fuerza mientras me acercaba a la puerta. La habitación estaba vacía, las luces tenues, pero como entré en el interior, la temperatura de la tierra, el aire crece grueso y pesado. Y entonces, vi en ella. Ella estaba junto a la cama, de espaldas a mí, su figura parcialmente oscurecida por las sombras. Su uniforme era una tierra virgen, su cabello perfectamente atrapado debajo de su gorro,
y sus manos estaban ocupadas con algo que yo no podía ver. Me sentía paralizado, mi aliento de la captura en mi garganta como yo la mire a ella, una sensación de malestar agrupación en mi estómago. La enfermera Elena, susurré, mi voz apenas audible. Ella se volvió, lentamente, su rostro pálido e inexpresivo, sus ojos huecos, como pozos negros que parecían ver a través de mí, sus manos en una jeringa, la aguja brillando en la luz tenue lleno de oscuridad, un líquido espeso que no reconozco. No soy de aquí, ella susurró, su voz suave fantasmal eco. Ellos necesitan la paz. Estoy aquí para darles eso. Quería gritar, correr, pero mis pies no se movían. Me sentí atrapado como me estaba ahogando en su mirada, el aire alrededor de mí espesa y sofocante. Ella dio un paso hacia mí, con su mano llegar, de la jeringa brillando en la oscuridad. No se puede dejar de mí, ella susurró, su voz llena de una extraña calma. Yo les ayude, me libre de ellos. En ese momento comprendí. Ella realmente creía que ella estaba ayudando, liberarlos de su sufrimiento, pero su versión de ayuda fue torcido, manchada por lo que la oscuridad se había consumido ella todos esos años. Tropecé hacia atrás, liberarse de su mirada, y salió corriendo de la habitación. Mi corazón late con fuerza como me apresuré por el pasillo. Las luces parpadeaban, sombras moviéndose a través de las paredes, y yo podía oír sus pasos tras de mí, con un suave, constante ritmo que se hizo eco a través de los vacios pasillos. Cuando llegué a la estación de enfermeras, miré hacia atrás, pero ella se había ido, el pasillo en silencio, vacío, como si ella nunca había estado allí. Pero las extrañas muertes no dejar. Los pacientes continuaron a morir de repente, inexplicablemente, cada muerte acompañada por la tenue aroma de perfume, ese atisbo de sentimiento de una figura en blanco. Traté de decirle a mi supervisor, pero lo desestimo, culpando a estrés y la imaginación hiperactiva. Pero yo sabía lo que había visto, sabía que la enfermera Elena era real, su espíritu atrapado en el hospital, llevando a cabo sus torcidas de la misión de la misericordia. Ahora, cada vez que trabajo en el turno de noche, puedo sentir su presencia, al acecho fuera de la vista, observando, esperando. Puedo oír los débiles susurros de los pacientes que se despiertan gritando, que dicen que vieron la mujer con la aguja, y yo sé que ella está todavía aquí, aún llevando a cabo su trabajo oscuros, aún la administración de su final, mortal cura. No sé cómo dejar de ella, no sé si es aún posible para liberarla de la oscuridad que se une a este lugar, pero sí sé una cosa. Si alguna vez te encuentras solo en el Hospital de la Misericordia, si se detecta un leve soplo de edad perfume o ver una figura en blanco, ejecutar. Porque la enfermera Elena todavía está aquí, todavía buscando a sus pacientes, y si ella te encuentra, ella estará más que feliz de administrar la última dosis. El laberinto de Maíz. Mi nombre es Ryan Davis, y generalmente no tengo a creer en historias de fantasmas o supersticiones, pero después de lo que pasó en la luna de la cosecha de la granja, no puedo explicar las cosas de otra manera. Pensé que iba a ser una noche de diversión, una fiesta de Halloween emoción, con los amigos, pasear por un laberinto de maíz, bajo la luz de la luna llena. Pero no sabíamos acerca de la maldición, no sabíamos sobre el espantapájaros que recorrieron el laberinto en la oscuridad, la caza de alguien lo suficientemente tonto como para permanecer en el interior. Todo comenzó en la noche de Halloween. Un grupo de nosotros, de mi mejor amigo Jake, su novia Emily, y su prima Mía decidió retirar la luna de la cosecha de la finca Laberinto de Maíz. Fue el más grande en la ciudad, famosa por sus giros y callejones sin salida, y fue la última noche de la temporada. Los propietarios la habían convertido en una atracción embrujada, con actores disfrazados de fantasmas y duendes saltar desde detrás de la de maíz para asustar a los visitantes. Pensamos que iba a ser un inofensivo emoción, nada que no pudiera manejar. El lugar estaba lleno cuando llegamos, la gente riendo y gritando como corrieron a través del laberinto. La luna estaba llena, arrojando un resplandor misterioso sobre el maíz. Los tallos se mecen en la fresca brisa de otoño. La finca tenía un encanto antiguo, el tipo que parece atrapado en el tiempo, y el laberinto de sí mismo se extendía por hectáreas, sus sendas estrechas y sinuosas, imposible navegar sin perderse. Cuando entramos, nos bromeó acerca de encontrar nuestro camino hacia el centro de las burlas de unos a otros acerca de quién iba a tener miedo de primera. Pero como nos aventuramos más profundo, la risa empezó a desaparecer. Las luces se oscureció, y la multitud imperceptibles, hasta que sentí como que eran los únicos que quedan. El maíz parecía más alto, los caminos más oscuros, las risas de otros visitantes se pierden en el silencio. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Cada vez nos condujo de nuevo al mismo lugar, las paredes de maíz presionando sobre nosotros,
espeso y sofocante. Mi teléfono mostró ninguna señal, y Jake estaba muerto. Nos reímos de él al principio, pero cuanto más tiempo anduvimos, el más ansioso de que nos convertimos. Luego, nos enteramos que es un murmullo de sonido, como algo que se mueve a través del maíz solo un par de filas de distancia. Nos congelamos dispuesta a escuchar, pero no había nada. El maíz estaba en silencio, la noche aún, y tratamos de convencernos de que era solo el viento. Pero entonces le vi a él. Al principio, era solo una sombra, apenas visible en la luz de la luna, una mujer alta, delgada figura de pie en el borde de la ruta, parcialmente oculta por el maíz. Parecía un espantapájaros, su ropa harapienta, su cuerpo de forma antinatural aún así, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha que echó sus características en la sombra. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, pero Jake se rió, pensando que era solo uno de los actores contratados para asuntas. «Buen traje, hombre», Jake gritó, dando un simulacro de saludo. La figura no se movió, no reaccionan, y mientras caminábamos pasado, me miro de nuevo, esperando que él se ha ido. Pero aún estaba allí, viendo nosotros, su cabeza inclinar lentamente, sus ojos oscuros fijos en mí. Seguimos caminando, pero el ambiente se volvió más frío, y el laberinto parecía más oscuro, los caminos estrechamiento hasta que sentí como las paredes eran de cierre en cada hora, y entonces pude vislumbrar el espantapájaros de la esquina de mi ojo, su forma de desplazamiento a través del maíz, siempre un par de pasos detrás de nosotros, nunca llegar más cerca, pero sin caer nunca detrás. Emily fue el primero en decir algo. «¿No? ¿Alguien más lo vea?», susurró, su voz temblando. Mia asintió con la cabeza, agarrando su linterna como un salvavidas. Pensé que era solo un actor, pero él mantiene que nos sigue. Hemos intentado avanzar más rápido, tomando al azar se convierte, con la esperanza de bajar de él, pero no importa dónde nos fuimos, él siempre estaba ahí, acechando en las sombras, su cabeza ladeada, mirando con un silencio, la mirada insensible. Entonces, como hemos llegado a un callejón sin salida, se salió de la de maíz, bloqueando nuestro camino. Nos congelamos mirando a él, nuestros corazones latiendo con fuerza. De cerca, que él era aún más aterrador. Su piel se veía como la arpillera, áspera y desgastada, su cuerpo delgado y esquelético, sus dedos largos y retorcidos. Sus ojos estaban huecas, vacías de sockets que parecían beber en la oscuridad, y su boca estaba cosido en una retorcida sonrisa. «La vuelta atrás», dijo, su voz baja y hueco, apenas más que un susurro. «No deberías estar aquí». Jake, nunca el escéptico, se burlaron, tratando de mantener la sangre fría. «Está bien, amigo», la broma más. «Solo vamos nosotros a través de...». El espantapájaros no se movió. En lugar de eso, él levantó un dedo huesudo, señalando de nuevo la forma en la que habíamos venido, su vacía mirada fija en Jake. «Irse», dijo de nuevo, su voz más fría, más oscuro. «O estancia, y pagar el precio». Jake se rió, pero no había humor en ella, la tensión nerviosa. Dimos la vuelta para salir, pero como caminamos de regreso por el camino, me miro por encima de mi hombro, y el espantapájaros se había ido, desaparecido en el maíz. Hemos tratado de encontrar la salida, pero cada camino parecía llevarnos en círculos, el maíz creciendo en altura, la oscuridad más profunda. Y, a continuación, escuchamos el sonido de pasos pesados y lentos, el crujido seco de hojas de maíz bajo los pies. Corrimos, nuestras respiraciones vienen en jadeos desiguales, el sonido de los pasos a seguir a nosotros, cada vez más cerca, hasta que sentí que él estaba detrás de nosotros. Podía sentir su fría mirada en mi espalda, su torcida sonrisa grabada en mi mente, y no importa lo rápido que corriendo, lo pude librarme de él. Finalmente, llegamos a otro callejón sin salida, las paredes de maíz pulsando en alrededor de nosotros, la interceptación de nosotros. Jake se volvió, gritando en la oscuridad, su voz llena de ira desesperada. «Nos deja solos», le grito. «Esto no es divertido más». Silencio. ¡Ah! Y luego, fuera de la oscuridad, el espantapájaros se acercó, sus ojos brillaban con un malévolo de la luz, su sonrisa más amplia, trenzado. Se advirtió, el susurro, su voz apenas más de un silbido. «Los que se quedan, tienen que pagar». Antes que pudiera moverse, él se abalanzó hacia adelante, su largo, trenzado dedos de alcanzar para nosotros. Sentí su toque helado en mi brazo, un frío que se filtraba en mis huesos, me llenó de un terror tan profundo que apenas podía respirar. En un frenesí, nos empuja a pasado de él, rompiendo a través del maíz, nuestro único pensamiento para escapar, para llegar tan lejos de él como sea posible. Nosotros no mirar atrás. No se detuvo,
ni siquiera cuando el maíz cortadas en nuestra piel, el sendero apenas visible en la luz de la luna. Finalmente, se rompió a través de la orilla del laberinto, de tropiezo en el campo abierto, jadeando en busca de aire, nuestro corazón de las carreras. Miramos hacia atrás, esperando ver el espantapájaros de pie en el borde. Nos mira, pero no había nada, solo el silencio, vacío de maíz, se mecen suavemente con la brisa. La granja estaba vacía, las luces se apagaron, los visitantes han ido. Nos quedamos solos, el laberinto detrás de nosotros, pero aún podía sentir su presencia, su fría mirada que nos mira desde algún lugar dentro de la de maíz. Nunca nos habló de esa noche, nunca le dije a nadie lo que había visto, pero cada Halloween siento un escalofrío correr por mi columna vertebral, un recordatorio de que el espantapájaros y la maldición de la luna de la cosecha de la granja. Dicen que el laberinto es solo por diversión, que es inofensivo, pero yo sé la verdad. El espantapájaros es real y que aún está ahí fuera, esperando que el siguiente grupo de tontos a pasear en su laberinto en la oscuridad. Y si alguna vez estás en Iowa, en la noche de Halloween, tenga cuidado, porque si te quedas demasiado tiempo, el espantapájaros puede simplemente decidir que es tu turno de pagar el precio. La campana de la bruja devuelve. Mi nombre es Eliza Campana, y si yo hubiera sabido lo que estaba esperando por mí en Adams, Tennessee, yo nunca habría regresado. Nombre de mi familia siempre ha estado ligada a la historia de la campana de la bruja, una leyenda yo crecí oyendo, pero nunca realmente creía. Yo pensé que se trataba de una vieja historia de fantasmas, una forma de mantener los locales de entretenimiento. Pero después de que mi padre falleció, me mudé de nuevo a la familia de Homestead para resolver sus asuntos, y no pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de que el pasado no era tan lejos como yo pensaba. La campana de la casa de la familia, ubicado en las afueras de Adams, estaba desgastado por el tiempo, pero tenía un extraño encanto, un recordatorio de las generaciones pasado de largo. Llegué tarde una tarde de otoño, el aire espeso con el aroma de las hojas caídas y el lejano eco de las campanas de la iglesia. La casa estaba en silencio, casi demasiado tranquilo, como si estuviera esperando a que me paso en el interior. Al principio, todo era normal: polvo de los muebles, chirriante de los suelos, el perfume de la madera vieja. Pero esa noche, lo he oído el primer signo de que algo estaba mal. Como yo estaba acomodado en la cama, oí un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través de la oscuridad. Me paralicé, dispuesta a escuchar, pero el susurro se desvaneció, dejando a un extraño silencio en su estela. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, los efectos del cansancio y el estrés de estar de vuelta en la casa sola. Pero a la mañana siguiente me encontré con una extraña marca en mi brazo, un moretón, pequeña y redonda, como la de alguien que se había apoderado de mí con una fuerza antinatural. Me sacudió como un accidente, convencí de que me había topado en algo sin darse cuenta. Pero a medida que pasaron los días, las apariciones creció extraño, más aterrador. Me despertaba en medio de la noche con el sonido de las pisadas resonando por los pasillos, a pesar de que yo estaba sola en la casa. Objetos se mueven solos, cambiando de un lugar a otro, como si una mano invisible se reorganizarlos. Los susurros se hicieron más frecuentes, más clara, llenando el aire con una voz que no era ni hombre ni mujer, una voz que parecía saber todo acerca de mí, mis temores, mis secretos, mis dudas. Y entonces, una noche, como me estaba quedando dormido, oí claramente por primera vez: «Bienvenido de vuelta, Eliza», la voz susurrada, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. «He estado esperando». Me marché en posición vertical, mi corazón late con fuerza, pero la habitación estaba vacía. Me dije a mí misma que era una pesadilla, solo un truco de mi mente, pero en el fondo, yo sabía la verdad. La campana de la bruja había regresado, y ella me estaba mirando, esperando por algo que no podía aún de entender. Traté de ignorarlo, para ir sobre mis días tan normalmente como sea posible, pero la presencia se hizo más fuerte. La casa se siente más vivo, más hostil con cada día que pasa. Sombras se movían por su cuenta, se arrastran a lo largo de las paredes, la torsión en formas que no debería haber estado allí. Puertas se cierran de golpe sin previo aviso. La interceptación de mí en las habitaciones por horas solo se abren como si nada hubiera ocurrido. Desesperado por respuestas, me empezó a cavar a través de la historia de mi familia, la búsqueda de cualquier cosa que podría explicar la inquietante. He encontrado viejas cartas, diarios, registros que hablo de la original de Bell Witch. Aún tengo un espíritu que había atormentado a mi antepasado John Bell y su familia en la década de 1800. El espíritu conocido como Kate había jurado venganza en la campana de la familia, especialmente a Juan, maldiciendo a él y a sus descendientes con una ira que se había convertido en una leyenda. Como he leído, una terrible realidad empezó a liquidar a través de mí.
La bruja de las palabras resonaron en mi mente. Voy a atormentar a usted y a su linaje hasta que mi ira está satisfecho. Yo siempre había pensado que era solo una historia, pero estaba claro ahora que el espíritu era real, su ira eterna. De su maldición nunca se levantó. Me decidí a buscar a la única persona que puede entender el historiador local, el señor Holloway, un hombre que ha pasado su vida estudiando la campana de la bruja de la Brosta. Me escucho pacientemente como me relato los sucesos extraños, su expresión grave, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y miedo. Eliza, dijo, su voz baja. La campana de la bruja del espíritu ha estado latente durante años, pero dijo que volvería si un descendiente de John Bell nunca volvió a vivir en la casa. Ella está vinculada a la tierra, a la línea de sangre, y si las historias son ciertas, ella no se detendrá hasta que su venganza es completa. ¿Qué es lo que quieres de mí?, le pregunté, mi voz temblando. Él sacudió su cabeza, su rostro pálido. Nadie lo sabe. Algunos dicen que ella quiere conducir hasta la última campana de Adams. Otros creen que ella está buscando una manera de poner fin a su maldición para finalmente descansar. Pero si ella regrese, no puede haber ninguna manera de escapar de su ira. Esa noche volví a la casa, el temor que pesan fuertemente en mi corazón. Traté de dormir, pero cada vez que cerré los ojos sentí su presencia, un frío, implacable fuerza presionando hacia abajo sobre mí, llenando el aire con una palpable oscuridad. Alrededor de la medianoche, oí un golpe en mi puerta de la habitación. Fue suave al principio, pero luego creció más fuerte, más insistente, hasta que fue un furioso golpeando, sacudir las paredes, me lleno de un terror que nunca había conocido. Me obligué a salir de la cama, mis manos temblaban, y abrió la puerta. Allí, de pie en el pasillo, era una figura débil, casi transparente, de un oscuro contorno de una mujer. Su rostro se torció en la ira, sus ojos oscuros y hueco. No debería haber venido de nuevo. Ella susurró, su voz fría y la perforación. Estoy atado a este lugar, y también lo son ustedes. Me aparto, mi corazón latía más rápido, pero ella sí huyó, su forma de desplazamiento de torsión, llenando el aire con una energía oscura que le hacía difícil respirar. Ella levantó su mano, apuntando hacia mí, y sentí un frío, lacerante dolor en mi pecho, como si su ira fueran llegando a mi alma. Su familia se llevó todo de mí. Ella susurró, su voz llena de una antigua furia. Y ahora tendrá que pagar el precio. Me encontré de nuevo en mi habitación, cerrando la puerta, mi mente racing, mi corazón latiendo con fuerza. Podía sentir su presencia presionando contra la puerta, sus susurros llenando el aire, que me dice de la vida que ella había dicho, el tormento que ella había infligido en el de mis antepasados. Durante horas, me senté en la oscuridad, la habitación cada vez más frío, las sombras profundas, hasta el amanecer, finalmente, rompió, y la casa quedó en silencio. Salí de la campana de Olmsted, en la mañana, la maldición demasiado para soportar. Yo no podía quedarse, no podría vivir con el espíritu que amenazaron a mi familia, a un espíritu que nunca estaría satisfecho, su ira infinita. Salí de Adams, jurando no volver jamás, pero todavía puedo sentir su presencia, aún así escuchar sus susurros en mi mente, un recordatorio de que la campana de la maldición de la bruja es, realmente, nunca roto. A donde quiera que vaya, siento su observando, esperando, una sombra que me sigue, su ira tan antigua y profunda como las raíces de mi árbol genealógico. Y como siempre que hay una campana vivo, ella nunca va a descansar. La campana de la bruja ha vuelto, y ella no va a parar hasta que su venganza es completa. La casa de los 1000 ojos. Mi nombre es Jenna Walsh, y siempre he estado fascinado por las casas antiguas y los secretos que guardar. Por eso, cuando me enteré de la casa de los 1000 ojos en San Francisco, no pude resistir la oportunidad de recorrido. Diseñado por el excéntrico arquitecto Edward Langley a finales de 1800, la casa era legendario por sus pasajes ocultos, habitaciones secretas y el laberinto de pasillos. La gente dijo Langley construido con una única obsesión, el control. Quería ver todo lo que ocurría en el interior, para saber cada movimiento, cada susurro, cada oculto pensamiento, pero lo que no se dan cuenta de que la casa en sí estaba viendo demasiado. La casa se sentó en una solitaria colina con vistas a la bahía, su imponente estructura victoriana proyectando largas sombras a medida que me acercaba. La gira del grupo era pequeño, solo yo y un puñado de otros visitantes, todos atraídos por el misterio del Langley infame de diseño. El guía, un hombre joven con un oscuro, serio ojos, nos dio la bienvenida en la puerta de forja, su voz solemne, como se ha explicado en las reglas. Quedarse con el grupo, no se extravían, y en ningún caso abrir ninguna de las puertas que no han sido desbloqueado por el personal,
ha advertido. Esta casa no es como las otras casas. Hay lugares aquí que no debe ser molestado. Él habló con una extraña reverencia y yo podía sentir un destello de inquietud, pero la curiosidad venció. Entramos en la casa. El crujir la puerta cerrada detrás de nosotros y me llamó la atención de inmediato por su extrañeza. El aire era espeso, casi opresivo, como si las paredes estaban cerrando y la tenue luz de fundición misteriosas sombras a través de los estrechos pasillos. Espejos forrados de las paredes, colocados en ángulos extraños, reflejando cada uno de los otros sin cesar, de modo que se sentía como si estuviera caminando por un túnel de distorsionada, un sinfín de reflexiones. A medida que se mueve a través de las habitaciones, nuestro guía nos explicó la casa de diseño único. Langley había instalado mirillas y espejos en casi todos los de la pared, oculto pasillos que le permitió observar a sus invitados, sin ser jamás visto. Algunas de ellas incluso había paredes falsas. La creación de espacios estrechos donde podía ver lo invisible, como un fantasma en movimiento a través de la casa. A medida que nos fuimos, el más inquietante que llegó a ser. Cada habitación se sentía diferente, mal, como si fuera consciente de nosotros, observando cada uno de nuestros pasos. No podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados, no solo por los otros miembros de la gira, pero por la propia casa. Cada espejo parecía que me siga, cada sombra parecía cambiar solo cuando gire mi cabeza. En una de las habitaciones, pude vislumbrar una figura fuera de la esquina de mi ojo, una fugaz sombra que se desvaneció tan pronto como me veía. Me dije a mí mismo que era solo un truco de los espejos, una reflexión de uno de los otros visitantes, pero no podía evitar la sensación de que había algo más. Continuamos por el laberinto de pasillos, pasando oculto de las puertas y escaleras que conduce a ninguna parte. Cada vez nos desorienta, además, cada habitación sensación más asfixiante que el anterior. Y luego, en una pequeña y poco iluminada sala de estar, la vi un ojo pintado en la pared sobre la chimenea. Nos mira con una intensidad que sentía casi viva. En Langley, cree que la casa era una entidad viviente, el guía dijo, su voz haciendo eco suavemente en el silencio. Ha diseñado a saber, guardar secretos, pero algunos dicen que le atrapó algo dentro de estas paredes, algo que todavía relojes para este día. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me miro fijamente a los ojos, sentir su mirada me sigue, y me di la vuelta, con ganas de avanzar. Pero a medida que nos siguieron a través de la casa, empecé a notar más los ojos pintados en las paredes, tallado en madera, ocultos en los patrones de papel tapiz. Parecían estar en todas partes, observando, esperando una presencia constante que creció más con cada paso. Finalmente, llegamos a un estrecho pasillo forrado de espejos en ambos lados. El guía nos dijo que este era conocido como el Salón de Reflexiones, un lugar donde Langley se dice que han pasado horas, viendo su propia imagen, buscando algún tipo de respuesta en su interminable reflexión. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí un extraño tirón, un impulso de detenerse y mirar en uno de los espejos. Trate de resistir, pero algo me obliga. Me acerco más hasta que me encontré mirando mi propio reflejo. Pero no fue solo mi reflexión, había algo malo. La cara en el espejo se veía como el mío, pero había una sombra en sus ojos, una oscuridad que parecía mirar de nuevo a mí con una extraña, inquietante conciencia. Di un paso atrás. Mi corazón late con fuerza, pero como me di la vuelta, vi mi reflejo todavía me miraba desde la esquina de mi ojo, su mirada fija y fijos, como si se tratase de un extraño mirando desde detrás de mis propios ojos. Continuamos por el pasillo, y eso es cuando me di cuenta de algo. Uno de los miembros de la gira, un hombre mayor con una sombría expresión, había desaparecido. Me miro alrededor, esperando ver a él por detrás, pero él se había ido. Me dio un suave codazo al águila, el susurro de mi preocupación, pero él sacudió, diciendo que la gente a menudo se perdió en la casa de muchas habitaciones ocultas. El tour se tensaron después de eso, cada uno de nosotros mirando por encima de nuestros hombros, las paredes aparente para cerrar en los ojos observando todos nuestros movimientos. Llegamos a la escalera principal, y el guía nos dijo que nos iba a regresar, pero cuando comenzamos a bajar, las luces parpadeaban, que nos sumerge en la oscuridad. El pánico inundó el grupo, haciéndose eco de nuestros pasos mientras corríamos por las escaleras, la casa, el crujido de los que nos rodean, los ojos en los espejos mirando con una insensible intensidad. Sentí un frío cepillo de mano contra mi hombro, pero cuando llegué, no había nadie allá y solo mi propia reflexión, mirando hacia mí con una oscura y retorcida sonrisa que sabía que no era la mía propia. Finalmente, las luces parpadeaban y de nuevo, y nos encontramos en la parte inferior de las escaleras. Pero algo estaba mal. El pasillo era diferente, más estrecho, más cerca de las paredes,
los ojos en los cuadros y los espejos más intensa, su mirada casi depredadora. Estábamos perdidos, atrapados en la casa del laberinto de pasajes ocultos. Cada vez que nos conduce más profundo, cada paso nos lleva más lejos de la salida. Y entonces, al doblar una esquina, vi a él, el hombre que había desaparecido, de pie al final del pasillo, su rostro pálido, sus ojos vacíos. No seguirlo, la guía de susurro, su voz llena de temor. Él es parte de la casa ahora. Le dio la vuelta y huyó. Las paredes parecían cerrarse en torno a nosotros, los ojos mirando, esperando que la propia casa de Torsion, y el cambio como si estuviera vivo, nos mantiene atrapados en su interminable laberinto. Finalmente, después de lo que sentía horas, se adentró en el hall de entrada, la puerta abriéndose de par en par delante de nosotros, una fría ráfaga de aire e inundaciones en. Hemos atornillado fuera, jadeando en busca de aliento, el peso de la casa de la mirada de elevación, como entramos en el aire libre. Pero al mirar atrás, vi algo que me heló hasta los huesos, una figura de pie en una de las ventanas. Nos mira con ojos hundidos. Su cara se torció en un lugar oscuro. Sonrisa de complicidad. Era el hombre que había desaparecido. Ahora solo otro fantasma atrapado dentro de la casa. Las paredes, otro par de ojos anadido al ángulo y retorcido de diseno. Me fui de San Francisco, que por la noche, jurando no volver nunca a la casa de los 1000 ojos. Pero a veces, cuando cojo mi reflejo en la oscura ventana o vista en un espejo, veo a ellos esos ojos, observando, esperando, un recordatorio de que una vez que haya sido visto por la casa, que nunca te deja ir. Langley edificó su casa para verlo todo, para saber todos los secretos. Y ahora, incluso desde la distancia, puedo sentir su mirada sobre mí. Me sigue, 1000 ojos mirando desde las sombras, esperando el momento en que yo podría mirar hacia atrás. El Wendigo del hambre. Mi nombre es Travis Warren, y yo siempre he querido hacer senderismo. Crecer cerca de Parque Nacional Los Glaciares, en Montana, pasé incontables fines de semana explorando sus senderos robusto y gran desierto. El parque es hermoso pero implacable, sus montanas y bosques de la celebración de un sentido de misterio que me mantuvo volver. Pero el otoño pasado, sucedió algo que cambió todo. Todavía no puedo olvidar, no puedo deshacerme del terror que me persigue hasta el día de hoy. Encontré algo en el parque, algo antiguo, hambriento y lleno de una oscuridad que no puedo explicar. Los lugareños lo llaman el Wendigo. Fue a finales de octubre, y un par de amigos y yo habíamos planeado un fin de semana de excursión, un último viaje antes de que la nieve del invierno en conjunto. Había 4 de nosotros, mi novia Sara, y nuestros amigos Mason y Lily. Habíamos embalado equipo suficiente para 3 días de viaje a través de algunas de las zonas más remotas del parque, deseosos de obtener fuera del camino trillado. El primer día fue perfecto. El aire era fresco, el cielo claro, y el paisaje impresionante. Caminamos por un sendero estrecho que la herida a través de los densos bosques de pinos, el dorado de las hojas crujiendo bajo nuestras botas. Al caer la noche, hemos establecido un campamento cerca de un plequeno claro. Los árboles se elevan sobre nosotros, sus ramas con la proyección de sombras que bailaban en la luz del fuego. Comimos, reímos y compartimos historias de la calidez del fuego de corte a través del frío aire de la montana. Pero a medida que avanzaba la noche, un extraño silencio se apoderó de la selva. Los habituales sonidos de los grillos, el murmullo de las hojas, distante de los animales de llamadas, había desaparecido, dejando solo el crepitar del fuego y de nuestra propia incómodo respiraciones. ¿Nadie siente como que estamos siendo observados?, Mason le preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sara se estremeció, tirando de su chaqueta más. Es solo el silencio, dijo ella, tratando de ignorarlo. Estamos en el medio de la nada. Por supuesto, se siente raro. Pero no podía evitar la sensación de que ese extraño hormigueo en la parte de atrás de mi cuello, como los ojos estaban sobre nosotros desde algún lugar profundo en los árboles. Traté de convencerme de que era solo nervios, el habitual nerviosismo que vienen con ser aislado en el desierto. Pero esa noche tenía sueños oscuros, sueños perturbadores de una criatura que acecha en las sombras, sus ojos huecos, observando, esperando, su cuerpo retorcido y demacrada, su boca llena de afilados, de color amarillento de los dientes. Me desperté con un sudor frío, la imagen de la criatura todavía vivo en mi mente. Era el alba, el cielo empezando a aclarar, y miré alrededor, vi que los otros estaban ya despiertos, sus rostros pálidos, sus expresiones incómodo. He oído algo de anoche, Lily dijo, su voz apenas un susurro. Sonaba como alguien que se hace llamar mi nombre. Mason asintió con la cabeza, su rostro tenso. Lo he oído demasiado. Pensé que era el viento, pero sonaba tan cerca, como si estuviera justo fuera de la tienda. Tratamos de ignorarlo como nuestra imaginación desbordada.
los miedos naturales que surgen en el desierto. Pero a medida que nos llena y continuo a lo largo del camino, el sentimiento de incomodidad que solo creció. El bosque parecía más oscuro, los árboles más altos, sus ramas extendidas como el trenzado de los dedos. Y cada hora y entonces, pensé que agarro una vislumbre de algo que se mueve entre los árboles, una sombra que parpadeaba en la esquina de mi ojo antes de desaparecer en el sotobosque. Alrededor del mediodía, llegamos a un estrecho barranco, el camino sinuoso a lo largo del borde de una fuerte caída. El aire era más frío que aquí, en el silencio más profundo, y como hemos hecho nuestro camino a lo largo de la ruta, sentí esa sensación de pinchazos de nuevo, la sensación de que algo nos estaba observando, después de nosotros, su mirada hambrienta e insensible. Entonces, de la nada, hemos escuchado baja, gutural gruñido que parecía el eco a través de los árboles, llenando el aire con una sensación de temor. Nos congelamos, nuestros alientos de la captura, y entonces lo vio una figura de pie en el borde del barranco, parcialmente oculto por las sombras. Era alto, increíblemente delgado, su cuerpo retorcido y demacrado, su piel tensa sobresalen los huesos. Sus ojos eran huecos, pozos oscuros que parecían consumir la luz, y su boca estaba llena de dientes que eran demasiado largo, demasiado fuerte. La criatura nos miraba, sus ojos fijos, y sentí un escalofrío que se filtran en mis huesos, un terror tan profundo que me dejó paralizado. Es el Wendigo, Lily susurró, su voz apenas audible. Mi abuelo solía contar historias acerca de él, acerca de una criatura que tiene hambre de carne humana. La criatura dio un paso hacia nosotros, sus movimientos lentos, de forma deliberada, como si estuviera saboreando el miedo que emanaba de nosotros. Nos apartó, nuestras respiraciones que vienen los profundos jadeos, pero el Wendigo seguido, sus ojos se posaron en nosotros, su hambre palpable, casi palpable en el aire. Le dio la vuelta y huyó, nuestros pasos haciendo eco a través del bosque, la criatura bramido de crecimiento más fuerte, más cerca, llenando el silencio con un sonido que era monstruoso y horrible humanos. Yo podía oír detrás de nosotros, sus pasos rápidos y la luz, las hojas secas crujiendo bajo su peso como lo persiguió con nosotros a través de los árboles. No paramos de correr hasta que llegamos a otro claro, nuestras respiraciones irregulares, nuestros cuerpos temblando de cansancio y miedo. Pero la criatura se había ido, desaparecido en las sombras, dejando solo el inquietante silencio y la memoria de sus ojos huecos que nos mira. Esa noche hicimos campamento en un apretado círculo, nuestras espaldas el uno al otro, nuestros ojos escaneando la oscuridad, cada susurro, cada sombra, y nos llena con un renovado sentido de terror. Ninguno de nosotros durmió. El bosque se sentía vivo, opresivo, como si se tratase de ocultar la criatura, esperando el momento en que hemos de bajar la guardia. Y entonces, justo antes de amanecer, se oyó de nuevo la baja, gutural gruñido, seguido por el sonido de los pasos, lento y constante, acercando, de vueltas de Estados Unidos. Las sombras parecían tramo, el oscurecimiento, la figura del Wendigo emergentes de los árboles. Sus ojos se posaron en nosotros, su boca torcida en una repugnante sonrisa. No hemos de esperar. Nos tomamos nuestro equipo, dando tumbos a través de la selva, desesperado por poner tanta distancia entre nosotros y la criatura como sea posible. El Wendigo seguido, sus movimientos silenciosa y rápida, una sombra que parpadeaba en y fuera de la vista, siempre un par de pasos detrás de nosotros, su hambre infinita, su mirada implacable. Finalmente, después de lo que sentí horas, llegamos al borde de un bosque, a la vista de la entrada al sendero, y nos llena con un alivio tan intenso que casi me hizo llorar. Nos topamos de los árboles, jadeando en busca de aliento, nuestros cuerpos agotados, nuestra mente adormecida por el miedo. Pero cuando miramos hacia atrás, nos vimos por última vez, de pie en el borde del bosque, sus ojos huecos que nos mira, su sonrisa torcida con la promesa de que iba a estar siempre ahí, acechando en las sombras, esperando el siguiente grupo de excursionistas a vagar demasiado profundo, alejarse demasiado de seguridad. Dejamos el Parque Nacional Los Glaciares en la mañana, jurando no volver jamás. La memoria del Wendigo aún me persigue, una oscura sombra que me sigue, un recordatorio de que algunas leyendas son más que historias. El Wendigo es real, su hambre infinita, y si alguna vez te encuentras en los profundos bosques de Glaciar, tenga cuidado. Porque si usted siente que sus ojos en usted, ya puede ser demasiado tarde. El Wendigo no se olvida, y que siempre estará esperando con hambre paciente y listo para comer.